El análisis y la reflexión sobre la realidad del país con Norbey Salazar en El Editorial. ¿A dónde va a dar el pueblo si tiene un montón de ratas? Buenos días a todos. Esperemos se encuentren bien. Perdón, vamos con la editorial. Son muchos los temas que Colombia nos deja para analizar, pero no hay duda que lo que se ha discutido en las últimas 2 semanas ha sido lamentable, vergonzoso y preocupante. Ya todos hemos escuchado y conocemos desde esta tribuna, con las denuncias que hemos hecho a todo índole, sobre un país corrupto como es este, y funcionarios corruptos como son los que han gobernado en los últimos periodos presidenciales, tanto los mismos presidentes como sus subalternos, quienes tienen que obedecerle las órdenes al hombre más poderoso del país, es el presidente de la República. Claro, excepción hecha de este periodo de Iván Duque, que el más poderoso es otro. Desde el año 2008 viene construyéndose supuestamente la Ruta del Sol 2, un trayecto vial que a través de doble calzada quieren ir a Bogotá, con la zona norte del país. Bogotá es al oriente un poco, cordillera central para ser más exactos, con la zona norte, con la costa atlántica colombiana, con el mar Caribe. Y Odebrecht, la multinacional corrupta brasilera, se ganó hasta ese momento de una forma medio transparente el contrato. Empezó la construcción, pero empezaron a aparecer los problemas de siempre: falta de obras, falta de pagos, en fin. El proyecto debía entregarse completo en el año 2016, es decir, hace 3 años. Estamos en 2019, si mis cuentas no fallan. 2016, finales, se destapa una olla podrida de la cual todavía estamos chupando el humo y nos falta mucho humo por chupar. Estados Unidos destapa un escándalo de corrupción sin precedentes de Odebrecht, la constructora brasilera, en el cual ellos se han encargado de sobornar funcionarios de gobierno y gobiernos propios en diferentes países para quedarse con contratos de infraestructura. Claro, eso es un negociazo. A Colombia la bordeó el escándalo. El primer implicado fue Gabriel García, ex viceministro de Transporte, por si acaso lo subrayo, del gobierno Uribe, del ministro Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse. De él no se habla porque quien no está, pues ya no se habla. El hombre fue capturado a principios de 2017 y confesó haber recibido este dinero a través de unas empresas falsas y hechas en Panamá, en fin, bueno, cantidad de temas. Siguiente capturado, Otto Bula, ex senador suplente, quien también movió estos temas. Lo de Odebrecht ha contaminado absolutamente a todo el mundo y ahora lo vemos porque ya el caballito de batalla de la guerra con las FARC, el conflicto militar existente o no existente, según se mire, ya no existe. Las FARC ahora se desmovilizaron y ahora los colombianos podemos ver con claridad lo que el humo de las FARC tapaba: la corrupción tan terrible que hay en Colombia. Pues hombre, poco a poco se han ido destapando y señalando empresarios, empresarios, que eso no son empresarios, son delincuentes con plata. A mí me da pena, pues, eso no son empresarios, que prestaron sus compañías y fundaron otras compañías de dudosa reputación y o de papel para empezar a transar dineros. Los 6.5 millones de dólares entregados a Gabriel García no son ni la mitad de lo que pasa acá. Acá hay mucha más corrupción y mucha más plata de Odebrecht entró al país. Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, candidatos presidenciales del 2014, recibieron plata a montones. Así digan que no algunos expresidentes de la República, quienes a través de sus cuentas de Twitter están tratando de minimizar y de tapar lo evidente. Odebrecht, al verse descubierta, empezó a confesar todos los delitos cometidos en diferentes países, entre ellos Colombia, pero aquí es el único país donde les hemos tratado de hacer la vida un poquito más fácil a estos, porque en la Ruta del Sol 2 el consorcio Episol estaba con Odebrecht 62%, Corficolombiana, o sea Grupo Aval, más con el 33%, y el otro 4% de Constructora Solarte, Carlos Solarte y sus familias. Entonces obviamente como el Grupo Aval es
uno de los grupos económicos más poderosos de Colombia, son dueños de 4 bancos por si acaso, obviamente se les ha tratado de tratar bien. No se nos olvide que en este escándalo hay muchísimos protagonistas. Un primer protagonista, Néstor Humberto Martínez, el ex indigno fiscal general de Colombia, que ya lo dijimos acá, hemos denunciado que él ha tapado hasta la saciedad, y en su fiscalía también lo hizo, este escándalo, y lo ha minimizado. Se supone que la Corte Suprema y él anunciaron un fiscal ad hoc que investigara, pero ese fiscal ad hoc empezó a tocar cosas delicadas para Martínez, y Martínez empezó a obstruirle el trabajo. El señor no renunció por lo de Jesús Santrich. Nosotros no está en ese cuento, no señor, él renunció porque a él lo iban a votar. Yo lo dije acá en esta editorial. El 15 de mayo él renunció, pero el 21 de mayo él sería votado por la Corte Suprema de Justicia porque ya los escándalos no podían más. Jorge Enrique Pizano, ex controller de esta concesionaria Ruta del Sol o Episol. El señor apareció muerto envenenado por cianuro. Alguien tiene que estar detrás de eso. Y él le denunció a Martínez y a Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento, dueño del Grupo Aval, estos temas. Y a él no le hicieron caso. Simplemente quedó como una víctima en el anonimato y como un tipo que presuntamente se suicidó. Cosa que por supuesto es difícil de creer en esto. Tomando en cuenta que a los 2 días el hijo de él, quien viene de España a su entierro, también apareció muerto por la misma sustancia. Y esto generó la renuncia del exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, quien dijo, no pudieron hacer las cosas bien en Medicina Legal, y no se ha determinado por qué la muerte de él. Qué raro, ¿no? Que él denunciara la corrupción de Odebrecht, del Grupo Aval, de Martínez, y apareciera muerto con envenenamiento por cianuro. Muy raro, ¿no? Pero ahora vino una situación muy delicada. La Superintendencia de Industria y Comercio, presidida por Pablo Felipe Robledo en la época de Juan Manuel Santos, año 2017, determinó que el contrato había que terminarlo en buenos términos, o sea, cortarlo, por llamarlo de alguna manera, en vez de hacer la caducidad. Y este corte se dio para que todos hicieran pasito, para que realmente Odebrecht continuara con sus corruptelas en el país, pudiera ser contratante con el Estado sin mayor problema. ¿Ya? Al país le hubiera convenido mejor que el contrato hubiera sido anulado, haberse declarado la caducidad, pero aquí se buscó cómo proteger a estos delincuentes de cuello blanco, quienes confesaron, me excusan, estoy un poquito enfermo, quienes confesaron la corruptela en muchos países. Nosotros en Colombia nos creemos la non plus ultra de la Churchill House. Y en Perú, este escándalo ya ha dejado tras las rejas 2 presidentes y uno muerto por suicidio. Por algo sería, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Aquí los peces gordos no han sido detenidos. Juan Manuel Santos no nos ha explicado la vinculación directa de Odebrecht a su campaña presidencial. Oscar Iván Zuluaga lo trató de desmentir a través de Uribe, su mentor, pero no pueden porque Martorelli, uno de los directivos de Odebrecht, junto a Mameni, dijeron expresamente en la Procuraduría de Brasil que a través de Daniel García Arizabaleta, quien es un alfil uribista reconocido, consiguieron estos acercamientos y le entregaron a Duna Mendoza, publicista de política, $1.600.000 por una empresa offshore en Panamá, o sea, una empresa fantasma, una empresa de papel. Y así que no nos venga a decir, señor Álvaro Uribe, que Zuluaga está limpio, porque eso no es cierto. El señor Zuluaga tiene mucho que decir también. Lo que pasa es que el presidente fue Juan Manuel Santos y Odebrecht lo que hizo fue con cara gano y con sello también. Pero los peces gordos no caen. Continúo con el tema contractual, pero resulta que Odebrecht ha entablado 3 demandas, 2 a nivel internacional y una nacional aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de un tribunal de arbitramiento. Este tribunal de arbitramiento, por las reglas colombianas, se rige por un árbitro designado por la compañía Odebrecht en este caso, un árbitro de la Agencia Nacional de Infraestructura y un árbitro neutral nombrado por la Cámara de Comercio. Ojo a lo siguiente: el domingo pasado, la periodista María Jimena Duzán denunció un hecho gravísimo. Ángela María Orozco, actual ministra de Transporte de Duque, estaba cohaciendo un acuerdo con los bancos a los que Odebrecht les adeuda, o el consorcio, pues la Ruta del Sol, un poco más de $1 billón, algo así como unos $390 millones. Para que tengan en cuenta, es una cifra monstruosa. ¿Cuál era la idea de la señora Orozco?
acordar eso sin que nadie sepa, para que el Estado colombiano les pague a los presuntos terceros de buena fe, que son los 7 bancos que prestaron, 4 de los cuales son de Sarmiento, son del Grupo Aval, en pocas palabras, beneficiarios por acá y beneficiarios por allá. Y con ellos se ha tratado el tema de forma muy condescendiente. En el 2018, la ley 1882, en su artículo 20, metió un mico donde todos los colombianos pagaríamos, a través de los impuestos, o sea, el Estado colombiano pagaría a terceros de buena fe que se vean afectados por obras inconclusas o corruptas. Entonces, ojo que hay que revisar el tema. Ya el Estado no entrega anticipos, ahora son los bancos los que prestan, pero el resultado de corrupción es el mismo. Se roban la plata y luego los colombianos tenemos que pagar. Es injusto. Es 1.200.000.000.000, media reforma tributaria, y luego nos dan más y más reformas para que los colombianos de buena fe paguemos impuestos e impuestos e impuestos, que porque el país está quebrado. No friegue. Y ahora el punto es que por esas demandas de Odebrecht y los terceros de buena fe, que son los banqueros más importantes de este país, los colombianos estábamos a punto de pagar esta cifra astronómica. Resulta que la señora Orozco, resulta que ella era la menos indicada para poder determinar esta operación encubierta, tomando en cuenta que ella fue asesora de la vicepresidencia del Banco de Bogotá, uno de los bancos del Grupo Aval, junto a Bevillas, junto a... se me escapan los 2 bancos ahorita, Banco de Occidente y Banco Popular. Esos son los 4 bancos del Grupo Aval, más el grupo de cesantías por venir, pensiones y cesantías por venir. Entonces, ¿en qué estamos? En medio de toda esta vorágine de demandas y de descubrimientos que hacen los periodistas con sus columnas de opinión, nos encontramos en el siguiente panorama. Primero, el próximo martes 6 de agosto, o sea, pasado mañana, el Tribunal de Arbitramiento debe emitir su laudo. Un laudo es su decisión. Si el Estado colombiano paga o si no paga a los terceros de buena fe. Debe ser Odebrecht, junto a Episol, junto a los Solarte, o sea, la concesionaria Ruta del Sol, quienes paguen, no nosotros. Es decir, en pocas palabras, que los bancos de aval se paguen a sí mismos esa deuda. No tenemos por qué seguir nosotros los colombianos pagando lo que no nos hemos comido. Eso no puede pasar en un país serio, que en el que se supone creemos que somos. Pues nosotros no somos un país serio, ¿no? Ese laudo seguramente, vaya por donde vaya, va a tener demandas. Ténganlo por seguro. Pero aquí tenemos la primera decisión. El martes veremos qué pasa. Punto número 2. Hoy 4 de agosto, Vicky Dávila hace una denuncia muy grave en su columna de opinión de la revista Semana, en la cual nos pone a los colombianos a conocer unas interceptaciones legalmente hechas por la Fiscalía. El señor Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien se ha declarado siempre inocente, hablando con Juan Manuel Santos, diciéndole, bueno, ¿y qué hacemos? Mire, que es que vea que hay que protegerlos, etcétera. Le dice Santos a Andrade. Andrade le dice, sí, presidente, estamos viendo qué hacemos, estamos viendo por dónde metemos el tema. En pocas palabras, una denuncia muy grave del presidente de la República en la época de la ley 1882 y el destape de la corrupción de Odebrecht. Que no nos vengas a decir, Juan Manuel, me acabo de enterar, como en un video que circula por ahí. No es cierto, usted sabía todo, señor expresidente de la República. Hay que revisar eso. Y Ángela María Orozco, la menos indicada para eso. Resulta que aparte del acuerdo que se cuecía, recuerden ustedes lo que les decía, el acuerdo que hizo Orozco con los bancos para pagarles lo que no se han comido, lo que no nos hemos comido a través del dinero del Estado, pues la Procuraduría mostró su desacuerdo con este proceder y detuvo este exabrupto para que esperemos el laudo del Tribunal de Arbitramiento. Por otro lado, en The Economics, el editor senior de esta revista denuncia que la gestión de Duque en el primer periodo ha sido muy mala. Lo grave no es eso. Lo grave es que Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter, la cual es material de consulta de muchos periodistas o pseudoperiodistas y personas ignorantes que no leen más allá, simplemente se quedan con su versión, lo desacredita y comenta que Óscar Iván Zuluaga no recibió sobornos de Odebrecht. Mi querido expresidente o contradictor Álvaro Uribe, sí recibió Óscar Iván Zuluaga dineros de Odebrecht.
No se nos olvide que Iván Duque viajó a Brasil en 2014 a reunirse con Lunda Mendonça para reunir la publicidad de la campaña política. Entonces no nos metan tanto cuento. Y hoy día, ¿quién es Iván Duque? El presidente de la República. Entonces ahí están pasando muchas cosas. Él se queda salvaguardado después de la elección como presidente que le puso su mentor Álvaro Uribe. Entonces la Procuraduría dijo que no. La señora Orozco, luego de que María Jimena Duzán denunciara el hecho, salió a decir que el acuerdo no fue a escondidas. Y como dijo María Jimena, sí, señora Ángela María Orozco, fue a escondidas, que usted trató de hacer ese acuerdo antes de el pronunciamiento del Tribunal de Arbitramiento. En pocas palabras, todos los corruptos se están protegiendo con la misma cobija, porque se sabe que cuando se revele una ficha gorda del escándalo de Odebrecht, se va a caer mucha gente. El señor Martínez, por ejemplo, está al lado del país, ¿ya? Por si acaso. Él sabe muy bien lo que le corre pierna arriba. Y él no está juzgado de la justicia. En este momento no, porque no hay una investigación exacta contra él, así que no es prófugo de la justicia. Pero se convertirá en prófugo si alguien se atreve a destaparlo. Claro, no sino antes le mandan una botellita con agua peligrosa, ¿no? Agua que lo puede matar. Bueno, en fin. En pocas palabras, en Colombia Odebrecht está siendo protegido. ¿Por qué? Porque tiene el amparo de uno de los grupos económicos más importantes del país, como es el Grupo Aval, donde Luis Carlos Sarmiento Angulo es el dueño, es el principal banquero del país, con 4 instituciones, como lo decía. Y él tiene muchos negocios, también de infraestructura, como Coviandes. Y ya nosotros hablamos de Coviandes en una editorial anterior, cuando la vía Bogotá-Villavicencio está concesionada a ellos, y no podemos viajar en este momento porque hay bloqueos, hay montañas derrumbadas, y ellos dicen que no tienen la responsabilidad de estos hechos. En pocas palabras, privatización de las utilidades, socialización de las pérdidas. Es un modus operandi que ya se está volviendo costumbre en Colombia, en especial con los grandes empresarios. No se nos olvide, año 98, los bancos quebraron a través de la UPAC. ¿Y qué hizo el señor Pastrana? Se inventó un impuestico, el 2 por 1000, para que nosotros los colombianos rescatásemos el sector financiero. Y hoy día están llenos de plata y nos quitan las pocas cosas que nos prestan a altos intereses, nos quitan las casas si no pagamos las cuotas, en fin, así estamos. Y el impuestico del 2 por 1000 lleva en 4 por 1000. Así es muy difícil que la gente se bancarice, pero ese es un tema que analizaremos después. Pero el modus operandi es el mismo: privatización de utilidades, socialización de las pérdidas. Colombia, un país maravilloso, pero un país donde la derecha salvaguarda a sus financiadores. El Grupo Aval financió a Iván Duque en su campaña y Ángela Orozco fue asesora de ellos, por lo que en pocas palabras los colombianos estamos perdidos. Ojalá la esperanza que el laudo del Tribunal de Arbitramiento diga lo que tiene que decir, que la concesionaria, a pesar de estar en quiebra, con solamente el 52% de las obras entregadas, sea quien pague a los bancos. Si bien los bancos son de buena fe, por lo menos 4 de ellos, que son los del Grupo Aval, sabían todo. Por ende, no merecen, no tienen derecho a ningún tipo de retribución, y mucho menos de los impuestos que los colombianos pagamos cada que al señor presidente de turno se le da la gana de hacer una reforma tributaria. Amanecerá y veremos. Llevan millones que